Bueno, hoy tenemos un tema bien polémico que ha invadido de alguna manera las redes sociales luego de lo que ocurrió en la grotesca toma del Capitolio de Estados Unidos por simpatizantes con la idea de Trump, sin mostrar pruebas convincentes, insiste en denunciar que fue despojado del triunfo por Joe Biden. Bueno, yo nunca he sido partidaria de la censura previa porque creo que los seres humanos deben aprender a manejar su libertad. Sin embargo, en esa conciencia que supone conocer los límites y la responsabilidad que implica difundir una opinión, uno se pregunta, y luego después de lo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos, que nos impresionó o nos sorprendió a todos, uno se pregunta si esa es una verdad escrita sobre una piedra y en qué casos aplica una excepción. Sobre todo con la llegada de las redes sociales que democratizaron las comunicaciones y convirtieron a muchos en potenciales difusores de contenido. Y en esa democratización de las comunicaciones se produjo pues lo inevitable. Hay gente que sin duda alguna emite su opinión con argumentos sólidos, pero hay otros como los extremistas, los terraplanistas, teóricos de la conspiración, los que de alguna forma fomentan la violencia, que encontraron un terreno fértil allí para agitarlas a las masas, ¿no? Y difundiendo lo que se conoce como informaciones falsas. Y ese precisamente el tema de Trump, de Twitter, la decisión pues que ha tomado la compañía de suspender la cuenta, lo que ha ocurrido con el Capitolio de los Estados Unidos, ha abierto un debate, como les dije, en las redes sociales, hasta qué punto debe o no limitarse las redes sociales, las opiniones que allí se expresan. Y para ello he invitado a Boris Muñoz, quien se ha levantado temprano solamente por estar en este programa y se lo agradezco muchísimo. Boris Muñoz, periodista, editor del diario The New York Times, y Luis Carlos Díaz, periodista venezolano. Buenos días y bienvenidos a ambos. Qué gusto conversar con ustedes. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días, Chile. Es un gusto saludarlos a esta hora tan temprana. Igual para ti. ¿Cómo estás? Bueno, vamos, Luis Carlos. Bueno, vamos a abrir este debate. Boris, comienzo contigo. Sobre todo, no sé si crees que este debate ha llegado quizás de forma tardía. Es decir, Trump ejerció prácticamente su función pública y la comunicación oficial a través de su cuenta personal de Twitter. Estuvo todo este tiempo gobernando a través de esta red social y fíjate que ahora pues le han suspendido por lo que ha ocurrido en el Capitolio. ¿Es un debate que llega tarde o una medida que llega tarde? Yo creo que el debate se ha encendido hace tiempo sobre si funcionarios públicos pueden usar Twitter para difundir mensajes de odio o promover violencia o instigar conspiraciones, teorías conspirativas. Eso ha estado ocurriendo por algún tiempo. Sin embargo, yo creo que hay que tener muy claro que el carácter especial de Trump, que no es un ciudadano común, es el presidente del país más poderoso todavía del planeta y ejerce una función que debería ser mucho más constructiva a la hora de, entender que la comunicación tiene unos códigos, tiene unos límites y que él no es solo el presidente de un grupo de 88 millones de seguidores, sino que es el presidente de una nación de 320 millones de seguidores y debería hablar para todos despojado de esos tintes tan marcados que tuvo su actuación presidencial y sobre todo la difusión de mentiras a través de la plataforma de Twitter, ¿no? Lo que viene pasando desde hace unos meses es, la señalización de muchos de sus tweets como disputables, que quiere decir que esos tweets no son verdad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya entramos en otro terreno cuando un presidente está usando una plataforma de comunicación, una red social como Twitter, para desinformar, ¿no? Para crear realidades alternativas. Entonces en ese punto se abre otro debate, creo yo, si la comunicación puede ser tan libre como para fomentar, actitudes extremas en grupos seguidores, y por otro lado, si un presidente
tiene la libertad, por ser presidente o por ser ciudadano, de decir lo que le viene en gana. Yo creo que la suspensión de Twitter es muy controversial, obviamente, y con buenas razones, porque transgrede los límites de la comunicación, pero también hay otra serie de consideraciones que tenemos que tomar en cuenta y tienen que ver con el carácter de compañía privada que tiene Twitter dentro, digamos, de la esfera de la comunicación, de la libertad de expresión en Estados Unidos, que las compañías están protegidas. Por un lado, pueden sancionar a sus usuarios que han firmado contratos, digamos, de uso, y que esos contratos de uso establecen que esa comunicación tiene límites y que no abarca el discurso de odio, no abarca la pedofilia, y eso mismo está dentro de la primera enmienda de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos que ejercen, digamos, la comunicación y al mismo tiempo difunden estos mensajes no están protegidos por la primera enmienda, o sea, que garantiza la libertad de expresión. Entonces, el problema es bastante complejo de analizar, más allá de las posturas que podamos sostener nosotros individualmente o personalmente. Por ahí lo dejo, que quisiera escuchar lo que dice Luis Carlos al respecto. Luis Carlos. Sí. Luis Carlos, sobre todo el tema de los límites, ¿no? ¿Quién lo debe poner? Es que más allá de los límites, vamos a otro punto. Estamos pagando la falta de estándares. Yo creo que lo más importante es justamente construir los estándares, porque si no queda como una acción discrecional, como una acción que fue dirigida solo contra Trump, y no que hay unas reglas de juego que están establecidas, que hay una capacidad de apelación, que sea una toma de decisiones transparentes, que generen confianza en la comunidad. El asunto Trump es que efectivamente sí se había comido la luz muchas veces, sí tenía ya muchísimas advertencias, y luego ocurre un hecho que, vamos a decir, certifica públicamente que se estaba impulsando un discurso que generaba estos efectos. Entonces, claro, ahí la decisión de las empresas fue inmediata y además en su momento aplaudido por un grupo, criticado altamente por otro. El asunto es que si no hay un estándar, bueno, ¿qué ocurre con otros líderes que mienten? ¿Qué ocurre con otros discursos de odio que se pueden estar construyendo? Estamos haciendo un análisis de otros liderazgos y bueno, no todos necesitan ese nivel de beligerancia en sus redes, porque ya lo aplican en otros medios o los aplican en realidades distintas donde no hay reglas de juego. Pero ahí hay un tema, y es que el propio Edward Snowden llama esto como un punto de inflexión, porque entonces significa que quien administra estas redes puede tener un nivel de poder mucho mayor, y eso también tiene que estar bajo la mirada de los usuarios, llegar a acuerdos con instituciones, que creo que es lo que nos está haciendo falta. Ojo, estamos ante un contexto muy, vamos a decir, particular, y es que en 2016 a las redes se les criticó por no hacer nada, se les criticó por ser pasivas, que en medio de la campaña ocurrió de todo y lo dejaron pasar. Y hacia el año 2020-21 tenemos entonces este efecto pendular en el que las redes entonces ahora tuvieron más participación, hicieron más mediación de los contenidos, y cuando digo mediación era que hacían las advertencias cuando había contenido falso, jugaron un rol editorial mucho más activo, y bueno, las consecuencias son estas. Entonces, hasta que lleguemos a un punto medio de estándares, vamos a tener estas discusiones que además son buenísimas. Sí, ahora, pero fíjate el tema del punto medio, Luis Carlos. Facebook y Twitter y otras plataformas no pueden tener el poder incontrolado de eliminar personas en plataformas, ¿no? Que incluso pueden ser indispensables en la comunicación actual. Pero por otra parte, de alguna manera, más allá del tema del negocio como tal, de la empresa, la libertad de expresión trasciende ese negocio, ¿no? Y efectivamente están obligados a impedir darle tribuna a aquellos líderes o aquellos liderazgos que fomentan a través de las redes mentiras o alientan un discurso de odio, ¿no? Entonces, sobre todo poniéndonos en el contexto venezolano, Luis Carlos, muchos van a decir que las leyes que regulan las redes sociales, las comunicaciones, pueden ser usadas a discreción, como ha pasado, y ese es un riesgo.
Entonces, bueno, ¿quién pone los límites? ¿O quién debería ponerlos? En este caso hace falta una gobernanza de Internet, es decir, una manera de llevar adelante el poder donde haya contrapesos, que no sean los estados los que se impongan, ni las empresas privadas, ni los usuarios. En Venezuela, por ejemplo, tenemos una ley que habla de delitos de odio, pero que no responde ni a la realidad, ni a la legitimidad jurídica, y que además tiene cortapega de otras leyes, y se usa además para perseguir a la disidencia. Entonces no es un estándar, no es una cosa que pueda ser aplicada. Aquí tenemos un lío gigante, y es que si vamos a hablar de libertades, estas empresas tienen la libertad de quitarle la cuenta a quien sea, porque Donald Trump no está perdiendo su tribuna, sigue siendo presidente y puede comunicarse por otros medios de comunicación. Entonces, por ahí el argumento no iría, porque sería pedirle a Twitter o a Facebook que tengan la misma neutralidad del sistema postal, por ejemplo, que sí debe ser un sistema absolutamente neutral. En este caso no, son empresas privadas que se acogen. El asunto es que también tiene que haber un costo, es decir, es un costo por esta discrecionalidad, y por eso hemos visto esta migración de usuarios que se van de una red a otra, que intentan crear nuevas plataformas. Las audiencias premian y castigan, pero aquí lo que está de fondo es que nos falta tener conversaciones, si se puede llamar, de calidad en redes sociales, y es algo donde las redes pues han fallado, porque tampoco son las protagonistas de esto, sino los usuarios. Entonces, es nuestra vida extendida, un espacio digital que tiene otras reglas. A ver, Boris, hablando de este tema que hoy pues nos ha llevado a debatir en esta polémica que tiene que ver con Trump, la libertad Twitter y libertad de expresión, sí me gustaría analizar lo que ha ocurrido con Trump en su desempeño, su desenvolvimiento en las redes sociales, y cómo crees tú que eso ha impactado a la sociedad estadounidense, si realmente a través de las redes sociales ha habido o han tenido, digamos, un impacto tan profundo como, bueno, tener el riesgo que se haya roto el pacto social entre la sociedad estadounidense, ¿no? Mira, yo creo que hay un asunto muy serio cuando un presidente usa una plataforma como su lanzallamas personal para incendiar la pradera y para incendiar la ciudad, como lo ha hecho Trump anteriormente, y cuando usa esa plataforma como vehículo de comunicación y conexión directa con sus seguidores, estableciendo una relación que va mucho más allá del cargo, ¿no? Tenemos otros presidentes, por ejemplo, el caso de Nayib Bukele, que también es un tuitero muy fuerte, que tiene 2 millones de seguidores, que parece poco, pero es la mitad de la población de El Salvador, por ejemplo, que han usado también la comunicación de esa manera. Yo creo que, se van a tener que establecer estándares, hablando en la dirección que lo plantea Luis Carlos, para la comunicación de funcionarios públicos de alto nivel, que deben estar, digamos, sujetos a unas reglas de juego que tienen que ver con cómo ellos trabajan con las audiencias, ¿no? Hay una responsabilidad social y política muy clara en estos personajes que son funcionarios y que deben estar de alguna manera supervisados, ¿no? Porque, bueno, son capaces de romper todo el juego político y crear un caos de división y de digamos, atomización social, que por otra parte también hay que entenderlo políticamente, porque cuando un presidente confunde, digamos, y que se siembra confusión en la población a través de mentiras y a través de la desacreditación del periodismo, por ejemplo, o de otros funcionarios, como lo ha hecho Trump, que solía despedir a gente por Twitter y un día los adoraba, al día siguiente los castigaba. Perdón que te interrumpa, Boris, de forma sostenida durante 4 años. En 4 años y más, todo eso constituye un peligro, digamos, para no solo el estilo de comunicación de un cargo. El presidente al final está llenando un cargo que debe responder a todos los ciudadanos, sino que además está estableciendo una nueva
una nueva, digamos, línea de comunicación que va más allá de la función presidencial, que tiene que ver con sus propios intereses políticos. Esos intereses políticos, en el caso de Trump, son muy claros. Él está hablando constantemente a su base, él está gobernando por Twitter, por plataforma, pero para su base, no para todos los americanos. Entonces yo creo que ahí va a haber otro nivel de discusión que va a intentar de alguna manera canalizar o regular este tipo de libertad, la libertad de expresión, y va a establecer, quizás, no sé si va a pasar, límites a la libertad de expresión de un presidente. Un límite que, por otra parte, yo creo que deberían ser autoimpuestos. Yo no he visto otro presidente aquí en Estados Unidos. Barack Obama también tenía su Twitter, que usara la comunicación de esta manera. Entonces yo creo que hay cosas que son inherentes a el desempeño de una función pública que también de alguna manera tienen que ser vigentes dentro de una plataforma de comunicación. Por otro lado, vamos a ver, yo creo que las redes sociales van a terminar asumiendo un rol más editorial dentro de los mensajes que ellos difunden, porque ya estamos viendo cómo este tipo digamos de ecosistema que se crea en las redes tiene incidencias claras en la vida real. Mañana se va a inaugurar o va a tomar posesión el nuevo presidente Joe Biden en medio del dispositivo de seguridad más abrumador que yo he visto en la historia, y eso en Washington. Washington es hoy una ciudad fortificada, y eso quiere decir que toda esta siembra de odio que ha digamos, desempeñado Trump en los últimos años ha tenido un efecto real, que es el que estamos viendo. O sea, el que estamos viendo es un país que está dividido, fracturado, que está amenazado por terrorismo interno, cuyo gobierno está amenazado por terrorismo interno, y que al final va a tener este nuevo presidente que asumir la inmensa tarea de reparar todos esos daños. Entonces, sí. Bueno, ahí yo creo que hay que establecer, bueno, ya veremos cómo se hace, si el Congreso avanza con el impeachment presidencial, o sea, que es un juicio político para destituir a Trump. No sé qué viabilidad tiene eso en este momento, pero, o sea, obviamente tendrá que asumir un rol más, digamos, deliberante a la hora de mantener lo que llaman el sistema de check and balance o de controles para las funciones públicas de esa categoría, ¿no? De propias de un gobierno o de una legislatura o de un tribunal supremo. En vista, Boris, de lo que me has dicho con relación a cómo se ha comportado, cómo ha sido, digamos, la política de Trump a través de las redes sociales, ¿les sorprendió a la prensa lo que ocurrió en el Capitolio o se lo esperaban? ¿No? Sobre todo tomando en cuenta que Trump ha tenido sistemáticamente este tipo de lenguaje en las redes sociales y en los medios. Creo que mucha gente veía venir un golpe en desarrollo, y eso yo creo que no hay que ser demasiado pitonizo o adivino para adelantarlo. Se venía fraguando. Trump había desacreditado el sistema electoral ya incluso desde antes de someterse a una reelección. Lo había hecho incluso desde 2016, ¿no? Entonces, o sea, que él clamó fraude cuando fue electo, ¿no? O sea, diciendo que había ganado por más millones de votos. En realidad Hillary Clinton le ganó el voto popular, así como Biden le ganó el voto popular por más de 7 millones de votos y por 74 colegios electorales. Y todo eso quiere decir que Trump estaba preparando este momento. Y no era muy difícil preverlo. Solo había que conectar puntos y saber que había un contingente muy importante del Partido Republicano que estaba dispuesto a apoyar esta aventura, como lo vimos en senadores como Ted Cruz, como Josh Hawley, como Marco Rubio, y en un número muy grande de representantes en la Cámara Baja, más de 120, creo que alrededor de 126 votaron en la noche del 6 de enero a justificar la actitud de Trump. O sea, que es algo muy
muy peligroso. Y todo eso era un ambiente tóxico que se estaba ya configurando desde hace meses y que se sentía, se sentía que iba a haber, que iba a haber un desconocimiento del triunfo de Biden, y por otro lado que se iba a estar acompañado de acciones como las que vimos el 6 de enero, que son realmente un golpe al legislativo, desde la presidencia. Sí, Luis Carlos, fíjate, me queda poco tiempo, pero sí quiero analizar el tema de la incidencia de Twitter en la política real. No sé si hay distancia en la forma en cómo actúa la política en Twitter en nuestro país a cómo puede ser la incidencia de esa política que se hace a través de Twitter en nuestro país, y la diferencia que hay o la que puede existir entre la política que se hace en Twitter en los Estados Unidos. En Venezuela más bien el político tiende a subestimar la política que se hace a través de las redes sociales, la incidencia, con el argumento que no refleja al país. ¿Hay una dinámica diferente en los Estados Unidos que en la venezolana, en las redes? No. Son dimensiones distintas, eso sí, pero Trump cambió las reglas de juego porque llevó la atención a su canal de Twitter. Y eso sí fue importante en Estados Unidos. Era increíble porque muchos políticos cambiaron ruedas de prensa por sus canales digitales, y eso es terrible, eso es una pérdida, de hecho, para la democracia y para la libertad de expresión, porque ya no se podía interpelar al poder, ya no había repreguntas, ya no había ruedas de prensa incómodas, sino que eran monólogos de los poderosos en sus redes sociales. Entonces, eso que también tiene que ser un compromiso de un servidor público, que es que sus redes no pueden sustituir el rol real de una sociedad que te interpele, también es importante. Pero aquí se mantiene esta duda. Twitter, ¿cuánto afecta? Pues afecta mucho, porque impacta en la vida de las personas, y además tiene un altísimo nivel de significación. Aunque aquí quieran despreciarlo, o algunos quieran despreciarlo, cuando le es crítico, y entonces dicen, bueno, eso no es el país, en realidad habla de un segmento de opinión pública, de un segmento social que es importante, que es decisor, que puede influenciar a otras personas en toma de decisiones. Y lo más importante, lo que quedó claro, es que la información se convierte en movilizadora, y cuando la información es mala, puede haber malas movilizaciones. En Venezuela tenemos dos casos muy sencillos. Uno, un rector del CNE que es negacionista del Holocausto. Ese es un discurso que levanta alertas y donde uno tiene que estar pendiente de que va a seguir por esa línea, más gente se va a sumar. Eso son preguntas. Y la otra es cuando oficialmente medios del Estado y voceros del Estado difundieron una receta para curar el coronavirus, que es un jarabe, un menjurje de brujería, y que el propio Twitter se los bloqueó. Entonces dices, esta información puede hacer daño, puede costar vidas. Entonces no es que se esté limitando la libertad de expresión, es que de hecho es sano que ese tipo de cosas no se difunda, porque preservas a la gente. Bueno, yo tengo que decirlo, ha sido... Me gustaría añadir algo. O sea, tan claro es el efecto de estas plataformas en la realidad, que el mismo Trump en 2017, en una entrevista con Financial Times, dijo que sin Twitter él no estaría en la presidencia. O sea que muy claramente tiene un sentido de la comunicación. Y respaldo lo que dice Luis Carlos con respecto al efecto en la realidad, cuando un presidente, ya no digamos Trump, sino quizá López Obrador, que usa las mañaneras, por ejemplo, o Bolsonaro, dicen algo por Twitter, y ellos son presidentes carismáticos que actúan como caudillos, eso tiene un eco inmediato en la realidad y se transforma en acciones por parte de sus seguidores. Y eso lo vemos por ejemplo, el caso de la COVID-19 es muy claro en cómo estos presidentes han manejado la comunicación de un modo responsable, llamando al virus gripecita, diciendo que ya estamos más allá de la curva de contagio, que la situación está controlada, etcétera. Y esas son actitudes que son claramente medibles cuando las contrastas con el efecto en la realidad o con lo que está pasando en la realidad. Entonces es muy importante que yo creo que hacia adelante hay que restablecer una de las crisis que se ha generado con las redes sociales, es la crisis de lo que es la verdad y la realidad. Y eso yo creo que a futuro hay que pensar bien cuál es el efecto de estas plataformas sobre el criterio de verdad, porque una de las cosas que hace muy difícil que un país o que una sociedad avance o
sea gobernable es que hay una visión compartida de lo que es la realidad, que hay un acuerdo. Cuando fracturas la realidad es mucho más fácil imponer un dominio. Y eso yo creo que es lo que estamos viendo en estos casos como el de Trump. Así es. Bueno, yo tengo que despedirlos. Ha sido realmente un gusto debatir, que hayan tenido este debate, más que debate, visiones con relación, algunas con coincidencias, otras con diferencias, pero creo que hubo más coincidencias que diferencias, pero sí sus consideraciones con relación a este tema polémico, Trump, Twitter y la libertad de expresión.